Golpe a golpe, buenos días. Lunes 2 de julio. La noticia del día es lo de López Obrador, pero estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Huelitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jackson Vargas, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Como estábamos comentando, ganó López Obrador en México. Y bueno, tenemos en línea a Sadio Garavini. Buenos días, Sadio, un placer saludarte. Aló, buenos días, un placer saludarte, Sadio. Tenemos en línea a Sadio Garavini. Se cayó la llamada. Sadio, ¿estás en línea? Sí, estoy. Buenos días, Sadio, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Sadio es embajador e internacionalista. Sadio, ganó López Obrador en México. ¿Qué se espera para Venezuela? Mira, antes que nada hay que comprender que México no es Venezuela, ni López Obrador es Chávez. Las enormes diferencias son, bueno, sería muy largo, pero para decirte simplemente algunas. Número uno, México no es un petroestado, aunque vende petróleo, es una economía muy diversificada que exporta una mayoría de productos que va por encima del petróleo, lo cual hace que hay un sector privado diferenciado muy relevante, muy importante, muy autónomo frente al poder del Estado, a diferencia de Venezuela, que es un petroestado totalmente. Directa o indirectamente, toda la economía venezolana dependía y depende del petróleo. El petróleo está en manos del Estado, y del Estado está en manos de un ejecutivo. O sea, ya empezando por ahí. Segundo, no solo la diversificación económica, sino la descentralización política. O sea, tenemos México, son Estados Unidos mexicanos, en el sentido ya federal. De verdad, allí hay gobernadores autónomos, con poderes propios, con mucha autonomía. Eso hace que el poder del presidente, aunque es un poder importante, no es el mismo que tenemos aquí en Venezuela. Otra cosa, no se habla de constituyente, con la cual el propio Chávez modificó toda la estructura institucional del Estado en Venezuela. En México la Constitución tiene más de 100 años y nadie toca el punto del cambio constitucional, que además no tendría el poder de hacerlo, porque veremos cómo van a quedar en materia el Congreso, si hay mayoría absoluta o no hay mayoría absoluta por parte del gobierno de López Obrador. Pero el simple hecho que todos los gobernadores, y hay muchísimos gobernadores todavía del PRI y del PAN, va a ser una limitación. Después las limitaciones institucionales, en el sentido ahí no hay un CNE de Tibisay, o sea, totalmente controlado por el gobierno, sino el IFE es un muy respetado instituto independiente. También el Poder Judicial no está en manos del Ejecutivo, como tenemos aquí, etcétera. Habría muy largo. AMLO no es un militar que trató de dar un golpe de Estado, sí, y que no tenía ninguna experiencia de gobierno, así como no tenía ninguno de los que acompañó a Chávez, y por eso vemos que este gobierno, además de en Venezuela estoy hablando, que tiene un modelo fracasado, con ideas muertas, es también incompetente, incapaz, porque nunca había gobernado. A López fue alcalde, o sea, de la Ciudad de México, o sea, por 5 o 6 años, si bien recuerdo, y fue un buen alcalde. Se formó en el partido, el PRI primero y después el PRD, o sea, un político que ha gobernado
que tiene alrededor de él una alianza de hombres de partido, que por cierto una alianza muy peculiar. Es verdad que hay una mayor presencia de fortaleza de la izquierda, sin embargo no olvidemos que hay un sector de la derecha, y bien derecha, porque tradición, familia y propiedad de México, apoyó a AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador, para que me entiendan. Y así, si pueden seguir, las diferencias son, repito, muy grandes. La relación con Estados Unidos es fundamental. El nexo entre las dos economías es increíblemente importante. Por lo tanto, un cambio enorme, digamos así, un cambio de posiciones total como la tuvo Chávez en relación con en materia de política exterior no va a haber. Lo que sí hay que anticiparse es un retorno a la política exterior tradicional de México de antes de estos últimos, 6 o 12 años, que implica la posición de no intervención, o sea, vamos a tener un México menos activo, y contestando a tu pregunta en relación a Venezuela, vamos a ver a un México menos activo en relación al caso venezolano, o sea, va a tomar una posición más. No te sé decir si va a llegar a ser absolutamente neutral, pero por ahí van a tirar los tiros, con la excusa un poco de la tradicional doctrina Estrada, que es una doctrina mexicana que fue, digamos, la abanderada de la no intervención absoluta en los asuntos de otros estados. Sí, yo le agregaría, Sadio, a todo eso que tú has dicho, que estamos conversando con Sadio Garavini, embajador e internacionalista, que en México no le gusta mucho a la gente eso que llaman reelección, ¿no? Eso allá... no, por eso te decía de la Constitución. Complicado, ¿no? O sea, la Constitución es muy clara, que hay 6 años y punto. Y entonces, y por eso te dije al comienzo que nadie habla de constituyente. Sí. Y por lo tanto, solo una constituyente podría cambiar a reelección. Pero eso no hay posibilidad en este momento. Pero lo que sí es cierto, Sadio, es que había un gran descontento en México, ¿no? Porque la cantidad de votos que sacó es importante, pues la división de los otros partidos, el problema de la corrupción, ¿no? Bueno, las razones por las cuales ganó son muchas, ¿no? Efectivamente, había un aire de cambio en el sentido de que no había habido una mejoría sustancial de la situación socioeconómica en los últimos años, se habían creado muchas expectativas en relación a ese punto, aun cuando, te repito, la economía ha sido una economía mediocre, vamos a decir, en los últimos años, por un país de 130 millones creo que han llegado, evidentemente había, y lo que tú tocas, los puntos fundamentales, corrupción y violencia, o sea, la falta de control por parte de este gobierno, el último gobierno, de la violencia desatada, por cierto, en buena parte por los círculos del narcotráfico, y por lo tanto la falta de control sobre esa violencia y la corrupción de los miembros del partido PRI crearon una situación de una voluntad de cambio que personificó mejor López Obrador, porque venía precisamente, recordemos la persistencia, en la tercera candidatura en los últimos, ¿cuántos son? 3 por 6, 18 años, que tenemos 12 empezó en el 2006 la candidatura. Sí, esta era la tercera vez que se lanzaba. En la tercera vez que va, y a la tercera va la vencida, y la bandera del cambio, de que aquí se necesita absolutamente un cambio, fue fundamental en su campaña. Sadio, otra cosa que llama mucho la atención es que López Obrador es visto como una persona que se le planta más duro a Donald Trump, pues, y a los mismos estados norteamericanos, ¿no? Se ve como más nacionalista,
y eso parece que, digamos, le cayó muy bien a muchos mexicanos, ¿no? Porque no, claro, o sea, el fenómeno se ve Trump como más creó las condiciones para el fenómeno de López Obrador. O sea que la relación entre Donald Trump y López Obrador va a ser distinta a la que venía ocurriendo entre los presidentes de México y los presidentes de Estados Unidos. Parece que él va como con más fuerza, ¿no? A reclamar eso, algunos derechos, repito, ¿no? es más, esa es una imagen que le hizo ganar la presidencia. Ahora veremos en concreto qué significará. O sea, porque te repito, una cosa es la retórica y otra cosa es lo que en la práctica va a poder hacer. Yo lo que te quiero decir que nuestros radioescuchas venezolanos preocupados que ven todo, hay que tener cuidado de ver todo, de no ver toda la política exterior y la política internacional a través de nuestros problemas. Claro, porque entonces Sadio, creer que exactamente que AMLO es un Chávez es un error muy grande. Claro. Se va a parecer más a un Lula sin la materia prima en su vida, como lo tuvo Lula, que tuvo un boom de venta de materias primas, por lo tanto tuvo comodidad económica, pero por eso se va a parecer más a un Lula, se va a parecer más a un Humala que a Chávez. ¿Aló? Ajá. ¿Me oíste? Sí, te estoy oyendo. Sí, Sadio, mira, y la oposición y el gobierno venezolano, los dos, tanto el gobierno como la oposición, se parecen a ese cuadro famoso de la balsa de Medusa, porque todo, en cualquier lado ven a alguien externo que los puede salvar, ¿no? En el caso del gobierno, piensa que con López Obrador, como lo dijo Maduro, pues la gran patria y todas esas cosas. No. Y en el lado de la oposición siempre andan buscando una especie de salvador externo, ¿no? Y eso se ve un poco con lo de los eurodiputados que vinieron a Colombia, la europarlamentaria Beatriz Becerra, y la situación que ocurrió con los diputados de oposición, que ni siquiera fueron recibidos, porque parece que hay una situación un poco compleja ya con los diputados en el exterior, que parece que la situación no está fácil ya para ellos, porque una cosa es lo que ocurre aquí en Venezuela, una cosa es lo que dicen allá, una cosa es lo que hacen aquí, una cosa es lo que hacen afuera. Entonces hay como diera la impresión como un poco de molestia, ¿no? Por algunos eurodiputados, ¿no? Porque en Cúcuta no los recibieron, ¿no? Bueno, mira, eso es un pormenor, ya veremos de qué se trata, el por qué y por cómo. Pero lo que sí es cierto, recuerda que la presión internacional sobre el gobierno de Venezuela ha aumentado. O sea, la Unión Europea salió con nuevas sanciones, el Grupo de Lima tiene claro, ahora vamos a ver cuándo la implementa y de qué tipo de sanciones van a venir, pero por primera vez dijo que cada gobierno tiene que tomar decisiones al respecto. O sea, en materia, lo que evidentemente a nivel internacional, en términos generales, la presión sobre el gobierno va a seguir. Lo que cree Maduro se equivoca fuertemente si piensa que López Obrador lo va a ayudar. López Obrador va a pasar, repito, a una posición más fría, más neutral, menos activa, pero no le va a hacer el favor de ayudarlo mucho. Más importante va a ser en las elecciones de Brasil, en las que vienen en octubre, en esa materia, porque Brasil es vecino, es otra cosa, ¿no? Entonces ahí veremos. Eso sí es más relevante en relación al caso venezolano. Ahora, la situación de Venezuela con Europa es mucho más complicada ahora después de esta visita, porque todas las noticias que uno ve a nivel internacional y de las grandes cadenas europeas es que los eurodiputados que vinieron comprobaron que la situación en Venezuela no es fácil y que lo de la migración es real, pues que es una cosa sí, que es dura, pues, ¿no? Que venga cualquiera que venga se da cuenta de que no es fácil, es un desastre. Y además un desastre no solo interno, y eso es lo que hace que la situación internacional se le va a complicar más todavía al gobierno Maduro, que él está afectando a la economía, ni hablar de Colombia, que te repito, 1 millón de migrantes en un solo año es brutal.
Sí, pero también Ecuador con casi 300.000, igual Perú con más de 300.000 ahora, los casi 200.000 en Chile, 250.000 por ahora en Argentina, y hasta en Brasil los 50, 60 o 70, sabemos que solamente en Boavista hay alrededor de 30.000, y hasta Guyana está recibiendo. Y las islas del Caribe también, ¿no? Y las islas del Caribe también, empezando problemas en Trinidad, en Curazao, en Aruba. Entonces esto le está afectando a todos de una forma grave, tanto en materia económica como en materia de salud, porque estamos exportando difteria, estamos exportando malaria, estamos exportando sarampión. Entonces esto le crea a todos los vecinos una situación sumamente y exportando mucha pobreza, ¿no? Realmente, porque la gente que va con unas necesidades, no llevan dólares, no llevan nada, o sea, van prácticamente... Estamos exportando en este momento prostitución, mi hermano, y eso es también la producto de la miseria, que desgraciadamente eso se está viendo en todas partes. Prostitución venezolana antes venía de Colombia, ahora es al revés, y hasta en Europa está llegando la prostitución venezolana. Sí, y la posibilidad de enviar recursos a Venezuela también es muy pequeña, ¿no? Porque mucha gente cree que las remesas son bastante y cuando uno ve es muy poco, porque... eso todavía el caso venezolano no ha llegado. Lo que tenemos son que para sobrevivir la gente manda $20, $30 a su familia, pero... Claro, y como la economía aquí está totalmente una loquetera, totalmente distorsionada, pareciera bastante dinero. No, con eso pueden por lo menos sobrevivir en esta pulverización del bolívar, porque sí. ¿Te acuerdas cuando Chávez decía que iba a pulverizar el dólar? Bueno. Ahora terminó pulverizado el bolívar, que por cierto deberíamos hacer todo el mundo solicitarle al gobierno que como un desagravio al Libertador deberían cambiarle el nombre a la moneda, porque no puede ser que el Libertador tenga una moneda que no vale nada. Ajá, mire, Sadio, no queremos dejar de pasar contigo una situación que nos llama mucho, que a nosotros personalmente nos preocupa mucho, ¿no? Nosotros seguimos mucho un periódico que se llama Crónica Guyana, pero eso lo vamos a hablar después de que vayamos a comerciales, pero te vamos a dar una pregunta en el aire, porque el gobierno de Guyana lanzó una controversia fronteriza por el Esequibo. O sea, el gobierno de Guyana se está movilizando para definitivamente tratar de quedarse con toda la zona en reclamación. Entonces quisiéramos que tú nos dijeras más o menos qué significa esa controversia fronteriza que lanzó el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana. Estamos conversando con Sadio Garavini, embajador internacionalista, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Sadio, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con el lanzamiento de la controversia fronteriza por el Esequibo que ha realizado el ministerio, se llama Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, que lo dirige un señor llamado Carl Grenit. Y lanzó una controversia ahí. ¿Y cómo deja esto Venezuela? ¿Qué está haciendo Venezuela? No, pero mira, vamos entendiendo, porque es un proceso, esto es un asunto que viene de hace mucho tiempo. Lo único que lanzó el ministro
de Exteriores, pues una campaña de opinión pública interna en Guyana para dar su versión de una controversia que, como tú sabes, empieza de 1890, final del 800, totalmente, más bien empezó mucho antes también. Pero recuerda que hay un acuerdo de Ginebra de 1966, etcétera, es un cuento muy largo. Pero lo que te quiero decir es que la irresponsabilidad, la desidia de este gobierno nos ha llevado en esta controversia a la solución, o por lo menos el mecanismo de solución que Guyana siempre había preferido, que era ir a la Corte Internacional de Justicia a resolver el problema. Sobre la posición que tiene Guyana es que lo que hay que discutir es la validez o invalidez del laudo de 1899, que fue el laudo injusto que nos quitó el Esequibo, para ser breve porque el cuento es largo. En 1966, en cambio, hubo un acuerdo que dice que hay que encontrar las dos partes una solución satisfactoria y práctica aceptable para ambas partes, y por lo tanto eso implica una negociación de carácter diplomático. Bueno, las negociaciones, ¿qué sucedió? Para ser breve, a partir del 2000, para decirte, errores fueron cometidos, este gobierno empezó a cometer errores gravísimos, cuando en el 2004, por ejemplo, el presidente Chávez dijo que Venezuela no se iba a oponer a inversiones transnacionales en el territorio Esequibo si es que eran positivas para la región. Bueno, entregó a cambio de nada una de las pocas armas de negociación que tenía Venezuela sobre Guyana, que era siempre objetar cualquier intervención, cualquier inversión de transnacionales en el Esequibo. En el 2007, el presidente Chávez, también en uno de sus momentos de megalomanía y de ceguera ideológica, dijo que la reclamación venezolana, la reactivación de la reclamación venezolana en el 1962 se debía a la presión norteamericana, que quería desestabilizar al gobiernito que todavía ni siquiera era independiente, el presidente del primer ministro en esa época, Chedi Chegan, que era un hombre de izquierda. Es una tontería, porque evidentemente si Kennedy quería evitar que llegara la independencia y tomara el poder Chedi Chegan, bastaba que llamara a Macmillan, su amigo, su aliado, el primer ministro británico, conservador, además, que dile, mira, no le des la independencia a estos señores hasta que cambie el gobierno, que fue lo que pasó, por cierto. Pero después, para estar más cerca, para que entiendas, el 2013, cuando Guyana dijo de una vez, cuando se descubrió el petróleo en las áreas submarinas frente al Esequibo y frente a Guyana y frente a Venezuela, por cierto, se descubrió el petróleo, dijo, bueno, llevamos 25 años negociando con el buen oficiante, que es un corre ve y dile, alguien que ayuda a las partes a negociar, y no hemos llegado a nada. Nosotros ahora queremos una solución definitiva, pedimos la Corte Internacional de Justicia, y contrataron inmediatamente a asesores internacionales de primer nivel, juristas internacionales acostumbrados a pelear, digamos, a trabajar con la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué hizo Venezuela? No nombraron a nadie, se quedaron con quiénes eran los asesores internos. Me han dicho que eran dos respetables profesores de Derecho Penal. Entonces, bueno, ahora llegamos al 2016, cuando el secretario general Ban Ki-moon, ¿qué hacía? Recibía a Guyana, y esto es muy importante que lo entiendan nuestros radioescuchas. Guyana iba a hablar con el secretario general, que según el acuerdo de Ginebra, dice que si no hay acuerdo entre las partes, el secretario general es el que debe escoger el medio de solución pacífica de la controversia previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para resolver el problema. Bueno, recibía a Guyana, que le decía, mire, señor secretario general, acompañado, por cierto, por todos estos asesores, y le decía, llevamos 25, 26, 27, 28, 29, porque ahora ya llegamos casi a 30 años, en las cuales estamos negociando con el buen oficiante y no hemos llegado a nada.
queremos terminar esto de una vez por todas, por la seguridad y la paz de la situación, y que podamos nosotros desarrollar nuestro territorio, y queremos entonces ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hacía Venezuela? Iba para allá sin los asesores internacionales de ninguna especie, cambiando ministros cada 3, 4, cada año, cada 2 años. Iba Delcy, iba Elías, iba quien más que estuvieron por ahí, el propio Maduro, y que le decían, no, nosotros queremos seguir con los buenos oficios, nos parece que esto es el mejor camino. Ahora, yo quiero, los radioescuchas piensen, ¿y qué pensaba el secretario general? No solo uno, porque también vino después el nuevo secretario general, Antonio Guterres, a escuchar los dos cuentos. ¿Qué decisión tomaron? Bueno, Ban Ki-moon decidió, ¿cómo no? Te voy a dar los buenos oficios otra vez por un año, que fue el 2017, y después vamos a la Corte Internacional de Justicia. Y Delcy, cuando le dijeron eso, dijo que era una victoria diplomática, porque había decidido seguir con los buenos oficios. Otra estupidez irresponsable. ¿Cómo es posible? Un año pasó, ¿y qué sucedió? Que el nuevo secretario general, Antonio Guterres, decidió ir a la Corte Internacional de Justicia. Y ahora estamos protestando que el secretario general está extralimitado en sus funciones, que es una tontería. Lo que podemos alegar es otra cosa, que bueno, ahora estamos en una posición de defensa, en una defensa muy difícil, decir que la Corte no tiene la jurisdicción hasta cuando nosotros, pues, tú sabes, es un problema bastante complejo y largo, pero nos pusieron en la peor situación de la historia de Venezuela. Sadio, y para redondear un poco, porque ya se nos está acabando el tiempo, así es. E internamente el gobierno no hace nada para dar a conocer ese problema, ni siquiera lo lleva a las escuelas, a los liceos, a las universidades, como un sentido patriótico. O sea, eso está ahí, como tú dices, puesto como un detalle más, pues, de uno de los tantos problemas internacionales que tiene Venezuela, porque lo que uno ve en Guyana es totalmente distinto a lo que hacen aquí, porque allá por lo menos tratan de convencer a su gente, pues, de que tienen sus derechos y sus cosas, y aquí no. Ahí tú ves lo que te decía, la desidia, la irresponsabilidad, la falta de seriedad, y además, para que entiendan, no es solamente que está en cuestión en este momento el territorio Esequibo y su proyección de áreas marinas y submarinas, sino que Guyana, aprovechando nuestra desidia, ha fijado una línea unilateral de delimitación entre el Esequibo y Venezuela, que nos cierra y nos cercena centenares de miles de kilómetros cuadrados de nuestra propia plataforma continental, de nuestras propias áreas marinas, o sea, lo que está enfrente, para entendernos, del delta del Orinoco y del estado del Tamacuro. Bueno, y eso es gravísimo, porque ahí está lleno de petróleo, de pesca muy cara, y si sigue la desidia, vamos a perder también eso. Ajá, Sadio, bueno, estamos concluyendo. Queremos agradecerte que hayas participado en el programa, y bueno, esperamos seguir contando contigo en otra oportunidad. Bueno, con mucho gusto, y un saludo a todos los que nos escuchan. Ok, muchas gracias. Hemos conversado con Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco?
la matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos tus oyentes. Te habla Fran Tobar. Juan Pablo, no hace mucho conseguí un muchacho que está estudiando en la Universidad Católica Andrés Bello, ya debe estar por graduarse, y en la conversación me entero de que no tiene celular. Entonces él me dice: no, yo tengo 2 años sin celular porque, bueno, hay prioridades en la vida. Pues me imagino que su prioridad es pagar la universidad. Y ahí fue cuando entendí lo que tú escribiste sobre la venta de los aviones militares. O sea, los países tienen que tener prioridad y la gente tiene que tener prioridades de acuerdo a las crisis que se vive. ¿No te parece? Bueno, y dentro de esas prioridades debe estar, Fran, el mejorar la economía del país a los fines de que todos los venezolanos tengamos las posibilidades de tener los elementos materiales suficientes como para poder sostenernos, ¿no? Las economías, al final, la meta de las economías es que todos tengamos una base material suficiente. De la economía no vamos a sacar lo espiritual, de la economía no vamos a sacar lo religioso, de ahí no vamos a sacar lo político, pero de ahí sí podemos sacar la capacidad de sostenernos. Y es ahí donde hay enormes dudas sobre cuáles son las prioridades que tiene el señor Maduro y su cúpula o su grupo gobernante, ¿no? La economía venezolana, si bien
ha pasado por un proceso muy dramático de empequeñecimiento, se puede recuperar. Si tú aplicas algunas acciones que no son para nada desconocidas, tú podrías detener la hiperinflación, tú podrías generar los niveles de confianza para que se recuperase en algo la inversión, pero no se hace. Entonces, en esa combinación de no querer recuperar la economía y querer pasear con aviones sobre Caracas como para mostrarnos de que de que él se sostiene sobre una posición de fuerza, pues nos tiene enjaulados en la miseria a todos los venezolanos. Ahora, eso tiene... debe tener alguna connotación, porque de verdad que todo el mundo se lo dice al gobierno, todo el mundo le dice, mira, la situación económica va por mal camino, se lo dicen los pobres, la clase media alta, la clase de los ricos, todo el mundo, los empresarios, los trabajadores, todo el mundo, mira, la economía va mal. Y el gobierno sigue actuando de la misma manera. El mismo Alexander Guerrero escribió un artículo ahí muy famoso que se llama Hiperinflación para Dummies, cómo llegamos y cómo salimos del caso de Venezuela, pero el gobierno pareciera oído sordo, no entiende que es impresión de dinero loco lo que está llevándonos a la loquetera, a todo. Bueno, pero eso lo que te demuestra es que su objetivo, como te digo, no es corregir la hiperinflación. Su objetivo no es generar bienestar. Su objetivo no es que hayan más fábricas produciendo más bienes y generando más puestos de empleo. Su objetivo no es que haya una clase media sólida. Si ese fuese su objetivo, habría tomado una cantidad de acciones que no ha tomado. Entonces uno debe ser muy serio en el entender de que si ese no es su objetivo, si su objetivo es mantener a la población empobrecida, si su objetivo es que las cajas CLAP se utilicen como un elemento de motivación política, si su objetivo es que se vaya suficiente gente de Venezuela como para que las personas más insatisfechas pues no estén en las calles, si su objetivo es mantener a las personas haciendo cola todos los días como para que no se preocupen de otra cosa, bueno, entonces los venezolanos, te digo, tenemos que tomar primero racionalizar eso, no seguir creyendo de que se trata de ineptitud, no seguir creyendo de que se trata de desacuerdos dentro del Ejecutivo Nacional, no seguir creyendo de que hay la posibilidad de que eventualmente pues se den cuenta de que se equivocaron y que puedan rectificar. Todo eso sería, yo creo, sería muy ingenuo, pues ya yo creo que hemos sido suficientemente ingenuos. Yo creo que hay que racionalizar que este es el país que el señor Maduro y su grupo quieren para nosotros, y lo que tenemos que pensar es cómo involucrarnos suficientemente políticamente como para generar el cambio que todos ansiamos, ¿no? Sí, pero uno ve cosas que lo confunden, porque por ejemplo, estamos conversando con Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conindustria. Uno ve que decidieron tomar los mercados municipales. Y yo tengo entendido, con alguna gente que yo conozco de esos mercados, que cuando descubrieron que hay que levantarse a las 4 de la mañana, los tipos, no, mira, esto no es negocio. O sea, cuando descubrieron que hay que trabajar para tener un puesto en el mercado, que hay que levantarse, que hay que cargar, que hay que abrir, que hay que llegar a las 4:30, 5 de la mañana, y que lo que produce no es que te va a hacer multimillonario, ¿no? Te da para vivir un poco bien, ¿no? Entonces decidieron ya abandonar eso. Pues bueno, mira, ya están tratando de darle otra vuelta que yo no sé cuál será, ¿no? Bueno, el tomar los mercados municipales, así como el tomar el 70% de la producción de las empresas, que si bien nos sorprende en este momento, pues ya, por lo que yo he aprendido, hay una cantidad importante de empresas que ya le venían entregando el 50% de su producción al Estado para que sean insertas en las bolsas CLAP, o para que el Estado, o para que el gobierno, no el Estado, disponga de esos alimentos o esos productos a su antojo. Es un mecanismo de toma, es un mecanismo de robo sofisticado, porque si bien la cúpula gobernante no tiene las destrezas suficientes como para poder mantener las plantas en marcha, pues lo que decide es, las dejo que sean funcionadas por las personas que las saben funcionar, pero les quito lo que van produciendo. Entonces, como te digo, es una forma sofisticada de irse empoderando cada vez más, y ya se han empoderado enormemente, pero empoderarse cada vez más de lo que va quedando de empresas productoras. Así que
el que vayan quedándose con los mercados sin quitárselos a sus dueños, el que vayan quedándose con las empresas sin quitárselas a sus dueños, pues no es sino parte de esa continuación de irle restando capacidad al individuo. Pero Juan Pablo, ¿tú crees que eso sea viable? Porque lo que uno siente cada día es que el deterioro es mayor. Bueno, viable desde el punto de vista de qué, ¿no? Porque si se trata de viable para mantenerte en el poder, sin duda que es viable. Bueno. Ahora, si es viable para generar bienestar, sin duda que no es viable, ¿no? Así que ahí tienes que ver cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, otra cosa que está llamando mucho la atención y que está empezando a circular por todas las redes es que ya el gobierno no está hablando de quitar 3 ceros, sino de quitar 6. Lo que es el cono monetario. O sea, que ya ese cono monetario huele a billete de 100, al indestructible. Ya eso va prórroga tras prórroga. O sea, ¿dónde llegaremos después a 9 y llegaremos después a 12, porque mientras tú no contengas la inflación, los ceros simplemente se siguen sumando, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es detener la inflación y no has hecho absolutamente nada. Fíjate que la masa monetaria, estaba leyendo el viernes, ha subido 8,000% en el último año. La masa monetaria, que es de ahí donde va saliendo todo el tema de la inflación. Si tú no has hecho absolutamente nada como para contener la masa monetaria, bueno, no tienes ninguna expectativa de que la inflación vaya a bajar, ¿no? Sí, porque parece que hay una tesis entre el gobierno, que yo se lo he oído a varios personeros, que es que no importa que la inflación siga subiendo siempre y cuando la gente tenga grana en los bolsillos. Entonces es una cosa como que yo no sé. Es que hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista de la lógica normal de la economía, ¿no te parece? Bueno, yo creo que la lógica normal no es lo que aplica. Yo escuché un discurso en la Asamblea Nacional, cuando recién tomó esta Asamblea Nacional, la organización de la Asamblea, valga la redundancia, en la cual estaba José Guerra dando un discurso y había un vocero del gobierno también dando un discurso, y el vocero del gobierno decía que el objetivo de ellos no era tener reservas internacionales, el objetivo de ellos no era tener crecimiento del Producto Interno Bruto, el objetivo de ellos no era medir la economía conforme las mediciones o los indicadores que son propios en todos los países que van generando bienestar. El objetivo de ellos, muy por el contrario, era que la gente tuviera cosas. Ahora, ¿cómo mides tú el que la gente tenga cosas? Bueno, si no lo mides a través de los indicadores convencionales de crecimiento económico, si no lo mides a través de creación de puestos de empleo, si no lo mides a través de creación de reservas internacionales como para poder tener una estabilidad de la moneda, pues no hay forma de medirlo. Entonces, lo que te digo es que los parámetros que ellos utilizan como para poder medir su desempeño no son los mismos parámetros que tú utilizas y que tú crees que son los que deben ser racionales para la sana conducción de un país. Bueno, en eso tú tienes razón, porque cuando uno ve las reuniones que se han hecho sobre los precios acordados con Tarek El-Aissami, que venía ya de varios fracasos en materia económica, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto, no? ¿Y para dónde van a ir con estos precios acordados? O sea, ¿cómo tú te puedes acordar unos precios si no has resuelto lo que tú dices, lo de la situación del dólar libre, del dólar, de la situación económica monetaria, pues como tal, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, sin duda, si de esas reuniones sacas que el empresario al final tiene que entregar una mayor porción de su producción, tiene que pasar del 50% tiene que pasar de entregar el 50% de su producción al Estado o al gobierno a entregar el 70%, pues sin duda que en esos términos la reunión fue un éxito para el gobierno, ¿no? Bueno, para el gobierno sería un éxito, pero para los empresarios parece que es la destrucción total. Y para el país también lo es, porque una economía, Frank, un país depende de que tenga gente con niveles de bienestar, con acceso al trabajo, que ese trabajo le permita, todos sus requerimientos mínimos mensuales, que es por supuesto todo lo que es alimento, por supuesto todo lo que es medicamento, por supuesto todo lo que es vestimenta, escolaridad de sus hijos, poder pagar alquiler, poder pagar transporte o poder pagar créditos con los cuales se está comprando una vivienda. Eso es lo que un salario debe proveer, y sin duda en Venezuela está muy lejos de proveer eso. Así que
si tú vas a medir la economía o la prosperidad sobre la base de que haya industria, que haya puestos de trabajo, que los puestos de trabajo generen ese nivel de estabilidad, la economía venezolana no solamente dista mucho de generar eso, sino que va en el sentido contrario, va en el sentido de mayor nivel de destrucción, ahora, de prosperidad, de puestos de trabajo, de empresas, de crecimiento de la economía, de crecimiento de la economía en todos los indicadores. Juan Pablo, pero tú planteas que no es difícil recuperar la economía. ¿Y cómo se recupera una economía como esta que estamos viviendo? Con cambio de gobernantes. Lo primero que tú tienes que tener es cambio de gobernantes. Si no hay cambio de gobernantes yo te diría, materialmente imposible. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, aún cuando los gobernantes actuales quisieran dar un cambio, ellos eliminaron lo primero que una economía tiene que tener como para que tú generes inversiones, que es confianza, ¿no? Si no hay confianza, si tú no crees en la palabra del que está gobernando, pues tú te vas a alejar con inversiones, te vas a alejar con todo, ¿no? Si hubiese confianza, tú podrías traer, bueno, primero desde el exterior los créditos necesarios como para estabilizar la tasa de cambio y liberar el control de cambio. Una vez que tú estabilizas la tasa de cambio y liberas el control de cambio, ahí empiezas por lo menos a sostener los niveles de poder adquisitivo y empiezas a darle producción a las empresas. Cuando empiezas a darle producción a las empresas, empiezas a generar puestos de trabajo y ahí comienza un círculo virtuoso de creación o de aumento de poder adquisitivo de los consumidores. A partir de ahí hay muchas cosas que tienes que hacer, pero que están todas vinculadas a una economía organizada y en la cual hay confianza. Por ejemplo, tienes que comenzar a recuperar la infraestructura. Sin electricidad no podemos funcionar. Tienes que comenzar a recuperar la industria petrolera, que es una generadora importante de divisas, pero para la cual tú tienes que generar un marco de inversiones extranjeras que no van a venirse caso no hay confianza. A partir de ahí tú tienes que empezar a reformar las leyes fiscales, tú tienes que empezar a reformar las leyes laborales, tienes que empezar a generar productos de exportación distintos del petróleo a través de mecanismos de negociaciones internacionales. A partir de ahí tienes que comenzar a insertar tecnología. A partir de ahí tienes que empezar a crear un mercado financiero que genere la intermediación que permita que pequeñas y medianas empresas puedan comenzar a invertir para generar. Hay una cantidad de cosas que tú comienzas a generar cuando tienes un plan adecuado y tienes niveles acertados de confianza. Estamos conversando con Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conindustria. Juan Pablo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos, para finalizar el programa, conversar un poco sobre la situación de Conindustria como gremio, como toda esa situación, de los planes que tienen y todo lo que están viviendo pues en este momento. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 8:48. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad.
Golpe a Golpe, solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Econoindustria. Juan Pablo, para finalizar un poco el programa, queríamos que tú nos hablaras un poco de la situación de Econoindustria como gremio, cómo la están pasando, cómo está la situación de ustedes, cuánta gente queda allá en el país, cuántos agremiados existen. Bueno, más allá de hablarte sobre los números que van quedando, Fran, yo creo que te puedo contar lo que estamos haciendo. Econoindustria ha estado elaborando planes para la recuperación del país, en la expectativa de que tengamos un cambio político, ¿no? Ahí nosotros hicimos público en noviembre del año pasado un documento que se llama Hacia una Venezuela Industrializada, la Ruta, que se encuentra guindado en la página web de Econoindustria, que es econoindustria.org. Este es una propuesta de políticas públicas compuesta por 14 capítulos escrita por especialistas venezolanos, no gerentes de Econoindustria, sino especialistas en cada una de las áreas. Hay Humberto García Larralde, que es presidente de la Academia de Ciencias Económicas, escribió el capítulo macroeconómico. José María de Viana, que es un muy reconocido experto en materia de infraestructura, que escribió justamente el capítulo sobre infraestructura. Félix Gerardo Arellano, que es un reconocido internacionalista y que ha negociado por Venezuela, no en el gobierno revolucionario, sino en gobiernos previos, convenios internacionales comerciales como para poder tener intercambio comercial, que nos llevó a Venezuela a tener más de 8.000 o más de 7.000 millones de dólares en productos distintos del petróleo, en exportaciones distintas del petróleo. Esta María Olga Girán escribió el capítulo sobre la reforma de la ley del trabajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí hay un plan completo, detallado, profundo, que sirve de base como para poder comenzar a recuperar la economía y que yo invito a los oyentes a que ingresen en la página web, lo lean, lo critiquen, se apoderen de él, lo divulguen, porque simultáneamente con pensar que tenemos que tener un cambio político, tenemos que pensar en cómo recuperar el país. Más allá de este plan, ahora el 17 de julio vamos a tener nuestro evento anual, nuestra asamblea anual, que se la vamos a dedicar a razonar cuáles deben ser las bases fundacionales para la generación de prosperidad en un país. ¿Qué quiere decir esto? Entendiendo de que la profundidad de la crisis venezolana, entendiendo de que el socialismo fracasó en Venezuela, que lo que ha generado unos niveles de pobreza, sin precedentes, entendiendo de que los países que tienen elevados niveles de desarrollo se fundamentan en economías de mercado capitalistas, pues ¿sobre qué base se hace crecer una economía de mercado capitalista que pueda tener participación, en la cual pueda haber participación por parte de todos los venezolanos? Entonces ahí vamos a tener, toda una exposición por parte de Juan Manuel Rafali sobre lo que es empresarialidad y Estado de Derecho, con Sari Levy sobre lo que es el fomento del crédito como mecanismo de construcción de riqueza, de José Vicente Aro sobre todo lo que es la reforma del Estado para dejar de tener un Estado centralizado y pasar hacia una municipalización del Estado, sobre Gerardo Fernández, sobre cómo insertar tecnología y conocimiento en los nuevos mercados. ¿Y eso tiene fecha? El 17 de julio en la tarde en el Hotel Eurobuilding. Yo creo que es algo que todos debemos discutir, porque todos debemos discutir sobre cómo recrear el país que necesitamos. Bueno, Juan Pablo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades donde podamos seguir conversando sobre la materia económica. Muchísimas gracias, Fran, y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM